Vamos entonces a la Escritura. Primera de Corintios 15, 51 al 58 es el final de esta serie que hemos titulado El Evangelio de la Resurrección. Las buenas nuevas de la resurrección. Y este mensaje en particular se titula El misterio de la incorrupción. ¿Ok? Hemos estado hablando, yo estoy seguro que usted se ha dado cuenta, lo mucho que hemos estado hablando de la resurrección. Llevamos semanas en esto porque este capítulo lo hemos dividido en diferentes secciones y de eso se trata. De la resurrección de los muertos en Cristo. Repito, los muertos en Cristo. ¿Okay? Ese es el tema principal aquí. Y como si fuera poco, en Apocalipsis, en el estudio de escatología que tenemos los jueves, también nos tocó. Ese día es en la séptima trompeta, como vamos a ver, que es el día donde viene el Señor en su segunda venida y resucitarán los muertos. Y como si fuera poco, todo cayó en el domingo de resurrección también. Yo les voy a decir algo y se los he dicho muchas veces. Esto no es casualidad. Usted puede decir, aquí vamos otra vez con lo mismo. Esa no es la actitud correcta. Porque mire que yo oro sobre estas cosas y yo estoy convencido, Iglesia Maranata, estoy convencido de que el Señor quiere que entendamos la resurrección, que la entendamos a profundidad, el impacto que tiene la resurrección en nuestras vidas. Es algo básico, es algo relativamente simple. Lo hemos escuchado, lo hemos predicado. Usted conoce que Jesús murió, que resucitó, por qué lo hizo, etcétera, etcétera. Pero yo voy a someter que debemos ir más profundo. Usted sabe cómo soy yo ya, ¿verdad? A mí me gusta profundizar. Porque al profundizar nos damos cuenta nosotros de quiénes realmente somos. Nos acercamos más a Dios y nos ayuda esto a vivir vidas victoriosas. Y yo creo que entendiendo la resurrección de la manera que Pablo lo explica aquí, nos va a llevar a nosotros a ese lugar donde muchos de nosotros queremos ir. Nos va a librar de nuestras luchas, nos va a liberar de nuestros pecados con los que luchamos, de esas áreas de nuestras vidas que tenemos que arrancar de una vez y por todas. Y yo creo que ese es el motivo por el cual el Señor nos ha llevado a través de todo este capítulo y este tópico. Entendiendo la resurrección de Cristo de una manera más profunda, más significativa, que tenga un mayor impacto en nuestras vidas, ¿no? Bueno, entonces, todo se basa en que hay personas ahí en la iglesia de Corinto que no creen que los muertos, los seres humanos, resucitan. Pablo le dice tontería, porque si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Porque Cristo murió como ser humano en carne y sangre y resucitó como ser humano en carne y sangre. Así que eso no puede ser. Y dice Pablo que si Cristo no resucitó, todo esto es vano. Vacío, sin propósito. Si se acuerda, el domingo pasado, eso fue precisamente lo que el sabio Salomón, en su búsqueda a ver si había algo bueno debajo del sol en esta vida, concluye, no lo hay. Todo es vanidad. Carece de significado, propósito. No hay nada bueno debajo del sol. Eso es lo que él descubre, ¿no? Claro, él no conocía lo que nosotros conocemos. Y Pablo dice lo mismo. Si Cristo no resucitó, mire, ni usted tiene origen, ni tiene identidad, ni tiene propósito en la vida, ni sabe cómo vivir. Puede vivir como se le pegue la gana y la peor de todas, no tiene un destino, va al polvo. Nace y va al polvo y ahí se le acabó la vida. Si no hay resurrección, es vanidad de vanidades. Amén, hermanos. Entendemos esto, ¿no? Pero Pablo dice que Cristo sí resucitó. El primero en resucitar, versículos 21 y versículos 23. Porque
cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Pero cada uno en su orden. El Mesías, Cristo, que es las primicias, y luego los del Mesías, los que están en Cristo. Cristo es el primogénito de todas las cosas. Esa palabra primogénito significa preeminencia en este contexto. De hecho, Jesucristo no solamente fue el primero en resucitar, ya esto lo explicamos, ¿ok? El contexto, sino dice la palabra que fue el primero en morir. Y usted me dirá una vez más, imposible, porque han muerto millones y millones de personas antes de Cristo que murieron. ¿Cómo que es el primero en morir? Bueno, pues vamos a la Escritura a ver lo que dice, ¿verdad? Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, es decir, cuando usted va a Génesis versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio es Cristo. Él es el principio, Él es el creador de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, ¿no? El primogénito de entre los muertos. Y todo esto tiene el mismo contexto. Mire, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es preeminente en todo. El primero en morir y el primero en resucitar en el contexto de vida eterna. ¿Okay? Todos los que vinieron y murieron después de Cristo, que murieron en Cristo, van a resucitar después de Cristo. Y murieron después de que Cristo murió. Me explico, hermano. Está claro esto, ¿verdad? Espero. Ahora, después Pablo nos explica cómo es que van a ser esos cuerpos resucitados. Porque hay un insensato por ahí que le dice, a ver, Pablo, si eso es verdad, explícame cómo va a ser esto. ¿Qué tipos de cuerpos vamos a tener? Vamos a dar 4 conclusiones a manera de repaso rapidito que Pablo nos dice de cómo serán estos cuerpos. Son 4, por ahí están llamando a alguien, hermanos. Apague su celular, por favor. Por favor. Pablo nos dice y nos describe cómo es que van a ser estos cuerpos. Conclusión número 1. El cuerpo del resucitado en Cristo será diferente al que tenemos aquí. Eso es básico. Pablo compara esto con una semilla que se siembra y muere y nace un cuerpo diferente. Nace una planta hermosa, árboles frutales, flores. Usted ya conoce este concepto. Así que tenemos ejemplos de resurrección ya en la naturaleza, en la realidad que vivimos, porque la semilla literalmente muere y esa planta tiene vida, ¿no? Entonces Pablo dice que así serán los cuerpos de los resucitados, diferentes a los que tenemos aquí. Vamos a morir, nos vamos a deshacer, si usted lo creman, las cenizas y las esparce por todos lados, ¿verdad? Usted está muerto, pero cuando resucite va a tener un cuerpo diferente al que tenía aquí. Conclusión número 2, dentro de estos cuerpos resucitados habrá variedad de cuerpo entre los resucitados en Cristo, versículos 38, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Y lo que tenemos que entender aquí, mis queridos hermanos, es que vamos a resucitar con nuestros propios cuerpos, pero Dios le va a dar a cada uno el cuerpo que se merece. Y yo sometí, y es mi opinión personal, no está en la Escritura, que tiene que ver con las recompensas que vamos a recibir. El tipo de cuerpo que vamos a recibir tiene que ver con las recompensas. Usted sabe que la palabra es clara y dice vamos a ser juzgados por las obras que hagamos aquí. Así que si usted quiere tener un cuerpo luminoso, con mucha luz, con mucho poder, con mucha capacidad, pues échele ganas, hermanos. ¿Ok? Entonces, esa es la conclusión número 2. Después Pablo nos dice que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Nos quiere llevar al punto de qué tipo de cuerpos vamos a tener, si es terrenal o celestial. Y compara los terrenales con los celestiales.
Los terrenales son los hombres, seres humanos, las bestias, los peces, ¿verdad? Y todas estas cosas terrenales, las aves, dice él, y los celestiales, el sol, la luna, las estrellas, ¿ok? Esos son cuerpos también. Y dice, uno es la gloria de lo terrenal y otra es la gloria de lo celestial. Esa palabra gloria tiene un contexto, tienes unas cosas implícitas. Literalmente significa luz o destello, ¿ok? Entonces, él dice que el destello, la belleza, la capacidad, el poder, ¿verdad? Las habilidades de los cuerpos terrenales son unas y de los cuerpos celestiales son otras. Entonces, después profundiza más y va a los cuerpos celestiales y dice, la gloria del sol no es la misma que la luna, el brillo del sol, la potencia del sol, la belleza del sol no es la misma que la luna y ni tampoco que las estrellas. Y después va más profundo y dice, consideren las estrellas, todas tienen el mismo cuerpo, pero no todas brillan de la misma manera. Y una de las maneras que podemos ver esto es los ángeles. Vemos en la Escritura claramente que los ángeles no todos tienen el mismo cuerpo, no todos tienen la misma gloria, no todos tienen el mismo poder. Hay ángeles más poderosos que los otros. Y Pablo lo que nos quiere llevar es a esta conclusión número 3. Los resucitados en Cristo serán cuerpos celestiales, no terrenales, con diferente gloria cada uno. De nuevo, la gloria que le va a tocar a usted tiene que ver, en mi opinión, con la recompensa que le va a tocar. Si usted es uno de esos que Pablo describe en 1 Corintios 3, que son salvos como quien pasa por el fuego, pues no puede esperar que tenga mucha gloria su cuerpo. ¿Okay? Y dice así los versículos 48 y 49, como el terrenal, así también los terrenales, eso somos nosotros aquí en esta realidad, y como el celestial, así también los celestiales. Así como exhibimos la imagen del terrenal, en estos momentos nosotros, exhibiremos futuro también la imagen del celestial. Claramente Pablo está diciendo que nuestros cuerpos van a ser celestiales. ¿Qué significa eso? Bueno, en mi opinión va a ser igual que Adán y Eva. Cuando fueron creados en carne y hueso, eran de carne y hueso, pero eran celestiales. El espíritu dominaba la carne. Eran incorruptibles, ¿ok? Incorruptibles. Siendo incorruptibles, podían estar en la presencia del Señor. Estando en la presencia del Señor, les da la inmortalidad. Podemos ver esto claramente porque tan pronto ellos se separan de Dios, desobedecen a Dios, ¿qué sucede? Ahora ese cuerpo celestial se convierte en uno carnal, corruptible, mortal, y separándose de Dios es que pierden la inmortalidad. Pero aquí va a suceder lo contrario. Eso lo vamos a ver, ¿ok? Así que serán cuerpos de carne y hueso, pero celestiales, cuerpos espirituales, ¿ok? Y la última conclusión número 4, que yo creo que es lo que Pablo en realidad quiere que sepamos, que quiere que el lector sepa, ¿ok? Describe todas estas cosas maravillosas, los detalles de cómo van a ser nuestros cuerpos, para llegar a esto. Pero esto digo, escuche bien, entiendan bien, lo que hay que entender es que con estos cuerpos que tenemos terrenales no podemos entrar. Ni carne ni sangre, no vamos a poder entrar. ¿Por qué? Ahí lo dice, porque la corrupción no hereda incorrupción. Y ese es el misterio que vamos a resolver hoy, el misterio de la incorrupción. Usted sabe que nosotros, los seres humanos, tenemos cuerpos corruptos por el pecado, aún siendo creyentes, ¿ok? Este misterio se agudiza un poquito en Romanos capítulo 7, donde Pablo nos dice, versículos 18 y 19, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien
Está en mí, pero no el hacerlo. En pocas palabras, termina él: yo lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Yo creo que eso nos pasa a muchos de nosotros, si somos honestos, ¿verdad que sí? Ahora, Pablo continúa en Romanos 7, 22 y 24, porque según el hombre interior, esto le está hablando a creyentes, a los que estamos en Cristo, me deleito en la ley de Dios. Nos deleitamos en Dios. Claro que sí, tenemos ese deseo de honrarle, de alabarle, de servirle, siempre, sin fallar. ¿No es así? Pero Pablo dice: pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley de mi espíritu. El Espíritu Santo que habita en nosotros está siempre luchando contra esa otra ley que hay en nuestra carne, en nuestros miembros, ¿no? Eso lo dice la Escritura. Y dice que este le lleva cautivo a la ley del pecado, que está ¿en dónde? En mis miembros, en mi carne, en mi cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. El próximo versículo, se lo doy de tarea, dice: gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente después dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A pesar de que tenemos esta lucha entre la carne y el espíritu, tenemos este cuerpo de corrupción, para todo el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Pero la lucha es real. La lucha es real. Y Pablo sabe que algún día el Señor Jesucristo nos va a librar de este cuerpo de corrupción, que es precisamente lo que vamos a dar hoy. Amén. Bueno, ahora, versículos 51 al 52, el misterio de la incorrupción. Hay 6 puntos en estos versículos. Número 1, no todos dormiremos, no todos vamos a morir. ¿A qué se refiere Pablo? Que no va a haber personas vivas en la segunda venida de Cristo. A eso se refiere, ¿okay? No todos vamos a morir. Cuando venga el Señor va a haber personas vivas, ¿okay? Número 2, pero todos, vivos y muertos en Cristo, seremos transformados. La palabra transformado en griego es metamorfosis. Te la conoce, ¿verdad? Es el proceso donde la oruga pasa a mariposa. A eso se le llama metamorfosis. Así que ya usted se va imaginando hacia dónde vamos. Un cuerpo totalmente diferente. Todos seremos transformados, ¿no? Ahora, número 3. Esto ocurrirá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, notemos que Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Después de decir ni carne ni sangre van a entrar, así como estamos, porque la corrupción no hereda incorrupción. Pero les voy a decir cómo va a ser. Les voy a decir el misterio. Pablo va a revelar el misterio de la incorrupción. Y el misterio tiene que ver con una transformación instantánea que va a ocurrir en ese día, en la segunda venida de Cristo, como vamos a ver. Así que ese es el punto número 3, ¿no? Seremos transformados, va a haber gente que va a estar viva cuando esto ocurra, ¿ok? Y va a ocurrir instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Aquí está. A la final, ¿qué? Trompeta. A la final, trompeta. Conclusión. La segunda venida de Cristo ocurre a la final, trompeta. Ya esto lo hemos dado, ¿ok? El versículo 23 de este mismo capítulo. Pero cada uno en su orden, el Mesías, que es las primicias, como dijimos, luego los que son del Mesías en su venida. ¿Ok? Y si esto ocurre, lo que Pablo está describiendo aquí, este misterio, ¿verdad? Ocurre a la final trompeta, pues la final trompeta es el anuncio de la segunda venida de Cristo, ¿no? Aquí podemos ir a Apocalipsis capítulo 11 una vez más. Todo esto armoniza, hermanos. Y quiero que entendamos bien, ¿okay? Esto lo dimos ya, pero creo que hubo un poquito de confusión, ¿okay?
Así que tratamos de esclarecerlo lo mejor posible. Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, la séptima trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué se está refiriendo la séptima trompeta? A Cristo va a venir ¿a qué? A reinar para siempre. No se va a ir otra vez, hermanos. No se va a ir. Suena la trompeta y viene el Señor y se queda reinando por los siglos de los siglos. Más aún, dice el versículo 18, dice, ha venido tu ira, ha venido tu ira, el día de la ira del Señor. ¿Okay? Todo ocurre en el mismo evento, ¿ok? El tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a los santos. ¿Qué galardón? El cuerpo incorruptible. Llegó ahí en la séptima trompeta y Pablo dice que ahí es que van a resucitar los muertos. Lo dice aquí en 1 Corintios 15, 52. Pues la resurrección de los muertos ocurre a la séptima trompeta. Versículo 23 nos dice que ocurre en su venida. Todo es el mismo evento. ¿Me explico, hermanos? ¿Okay? ¿Estamos claros? Ok. Ahora, punto número 5. Los muertos resucitarán transformados. Transformados. Dice aquí el versículo 52. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Murieron con un cuerpo de corrupción, ¿ok? Instantáneamente van a ser resucitados incorruptibles. Ahora mire qué interesante. Y Pablo dice, punto número 6, y nosotros, Pablo esperaba que él estuviera ahí, como lo debemos esperar nosotros, debemos vivir expectantes a que el Señor venga en cualquier momento, porque va a venir como ladrón en la noche. Así debemos vivir. No importa lo que usted crea, si el anticristo va a aparecer, si no va a aparecer, no importa. El Señor quiere que vivamos expectantes todos los días, como si Él fuera a venir en un instante. Y Pablo así vivía y los discípulos así vivían. Mire cómo dice, y nosotros, Pablo decía, yo voy a estar vivo cuando venga el Señor. Seremos transformados. Note la diferencia. El cuerpo muerto que ha muerto en Cristo, ¿ok?, va a ser resucitado instantáneamente, incorruptible. Pero nosotros, los que estemos vivos, que tenemos este cuerpo corrupto, tenemos que ser transformados, ¿verdad?, a un cuerpo incorruptible. Tenemos que deshacernos de este cuerpo. Bueno, eso lo va a hacer Dios todo, ¿no? Y nos transforma a un cuerpo incorruptible, ¿ok? Bueno, aquí vale la pena, mis queridos hermanos, irnos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Si usted tiene su Biblia, por favor, sígame ahí y lo vamos a leer. Este es el famoso pasaje del rapto, ¿no? Este es el famoso pasaje del rapto. Y lo que voy a hacer, voy a leer versículos del 13 al 15, capítulo 4, ¿ok? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Está hablando de los que duermen en Cristo, de los que han muerto en Cristo. Yo he hecho varios funerales de ambos casos, ¿no?, de creyentes y no creyentes, y créeme, la diferencia es del cielo a la tierra, mis queridos hermanos, ¿ok? Ahora dice Pablo, ¿por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo creemos o no? Lo creemos, ¿ok? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, los muertos en Cristo. Aquí hay un reto para todos nosotros. ¿Cómo que va a traer a los muertos si van a resucitar? No se preocupe, se lo voy a explicar. Ok. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, una vez más Pablo, nosotros los que vivamos, se está contando él como vivo, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Como ya nos dijo en 1 Corintios 15, los muertos resucitan primero, los vivos vienen después, pero todo en el mismo evento, en un instante, ¿ok? Ahora, aquí hay dos puntos, dos énfasis que quiero hacer. Número uno, ya se las dije, ¿verdad? Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Ahí ya podemos ver nosotros que el que muera en Cristo está en la presencia de Cristo. ¿Ok? Segunda de Corintios 5:8, se lo doy de tarea para que usted vaya ahí y lo lea. Confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. ¿Okay? Para mí, vivir es Cristo y morir es ¿qué? Ganancia. El ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que, si usted oye otras cosas, no le preste atención porque la Escritura es muy clara, que el que muere va a la presencia de Cristo, si está en Cristo, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que va a la presencia de Cristo? El alma. El alma. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no teman al que puede matar el cuerpo y no puede matar el alma. Teman al que puede matar el cuerpo y el alma y la puede mandar al infierno, ¿no? Entonces, esas son las almas y en Apocalipsis Juan describe estas almas alrededor del trono de Dios clamando por justicia a Dios, ¿no? Así que estas son las almas. Y después, el segundo énfasis, los que hemos quedado hasta la venida del Señor. Una vez más, la venida del Señor. Esto entonces armoniza con todo lo que hemos dado. La venida del Señor, la resurrección de los muertos, la séptima trompeta, todo es el mismo evento, ¿no? Ahora podemos leer este famoso pasaje, el pasaje de rapto, ¿no? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17, aquí de la Reina Valera, ¿no? Dice el Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? ¿Con qué? Trompeta, ok. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una vez más, ¿verdad? Luego nosotros, una vez más Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Ese es el famoso pasaje del arrebatamiento o el rapto, en el cual yo creo fielmente. Claro que va a haber un rapto, pero ¿cuándo ocurre? A la séptima trompeta. ¿Y qué pasa en la séptima trompeta? La segunda venida del Señor. ¿Y qué pasa ahí? Los muertos resucitan en Cristo primero y son transformados. ¿Y qué pasa ahí? Los que queden vivos en Cristo serán arrebatados. Serán transformados a cuerpos incorruptibles instantáneamente, se unirán al Señor y dice, y estaremos con el Señor para siempre. No dice que el Señor se va a ir y va a volver otra vez, ¿verdad que no dice eso? Ahí estamos con el Señor, ahí empieza la eternidad, mis queridos hermanos. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿por qué estamos en las nubes con el Señor? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Bueno, pues hay un pasaje que nos explica esto claramente. Está en 2 de Pedro 3:10. Nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí está. Por eso el Señor dijo la famosa parábola, ¿verdad? Que tenemos que estar expectantes, como si el ladrón viniera todas las noches. Tenemos que estar vigilando, orando, ¿verdad? Porque uno nunca sabe cuándo el ladrón va a venir, ¿no? Dice, en el cual
Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Usted ve por qué estamos en las nubes, ¿verdad? Usted no quiere estar cuando eso suceda aquí, ¿verdad que no? Entonces, esa es mi opinión, esa es mi postura, ¿no? Estamos con el Señor, la tierra es destruida para dar paso a nuevos cielos y nueva tierra. Y después reinaremos, bueno, desde ya estaremos reinando con el Señor para siempre. Por eso el Señor dice, te guardaré del día de la ira. ¿De qué ira? De la ira del Señor que ocurre este mismo día, mis queridos hermanos. Así que espero que esto esté claro. ¿Okay? Bueno, entonces, me encanta el versículo 53. Ahí empieza con un porqué. Después de haber dicho que los muertos serán resucitados incorruptibles en un instante, los vivos serán transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Noten la frase, es necesario. Tiene que ser así. ¿Por qué? Pues ya lo dimos, porque ni carne ni sangre van a heredar el reino de los cielos. Así como estamos, no podemos entrar. Entonces, cuando seamos transformados al cuerpo incorruptible, podemos estar en la presencia del Señor y ahí heredamos la inmortalidad. Por eso dice lo mortal a lo inmortal, lo corrupto a lo incorruptible, lo mortal a la inmortalidad. La incorrupción entonces es lo que te va a dar la inmortalidad, como ocurrió con Adán y Eva. Entonces aquí se vira la tortilla, si me permiten la expresión. Adán y Eva incorruptibles empezaron, inmortales, y pasaron de incorruptibles a corruptibles y mortales. Pero el que está en Cristo va a pasar de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortal. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Muy bien. Ok. Ahora, en ese día, dice Pablo aquí en los versículos 54 al 56, la muerte será destruida totalmente, de una vez y por todas. Aquí encontramos una de esas famosas tensiones, ¿verdad? Porque no se destruyó la muerte en la cruz. Absolutamente sí. De hecho, dice la Escritura en Hebreos 2:14 que el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte, imagínense. Y si destruyó al que tenía el imperio de la muerte, destruyó la muerte. Pero claro, seguimos muriendo. ¿Por qué seguimos muriendo, mis queridos hermanos? Porque tenemos este cuerpo de pecado. Y hasta que no seamos librados de este cuerpo de pecados, la muerte obtendrá su victoria sobre nosotros en ese sentido, ¿no? En el versículo 26 de este mismo capítulo, Pablo lo dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En ese día, la final trompeta, la segunda venida, el día de la resurrección, la muerte no será más. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? Usted sabe cómo yo vi esto. Es como una burla de Pablo a la muerte, ¿verdad? A ver, muerte, ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es como sacarle la lengua a la muerte, digamos. ¿Dónde está tu victoria? Ahora, sabemos, mis queridos hermanos, que la muerte ha estado en victoria desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde que Adán y Eva cayeron, vino la muerte al mundo, la muerte entró por medio del pecado, el pecado por medio de un hombre, todos los hombres mueren porque todos son pecadores, ¿no? Así que la muerte ha estado en victoria desde el principio de los tiempos. Pero aquí, en la final trompeta, en este día, no será más. Por eso es que estaremos reinando con el Señor para siempre, para siempre. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice Pablo. Una retórica, ¿no? Porque ya la muerte ahí
no va a tener su aguijón. Interesante que después de esto, Pablo dice, pues el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Esto ya lo hemos explicado bastante, ¿no? La muerte llega a los hombres por el pecado. El pecado llegó por un hombre, por medio del pecado la muerte. Pablo dice, Romanos 5:12, todos los hombres mueren porque todos son pecadores. Escuche bien, una vez más. Hay una sola causa de muerte. Todos los certificados de muerte deben decir eso. Murió por el pecado. Murió por el pecado. Hay diferentes maneras de morir. Eso es lo que dicen los certificados, ¿verdad? Pero es una sola causa. El pecado. El pecado. Y ese aguijón de la muerte lo llevamos dentro desde que nacemos y nos va picando poquito a poquito. A algunos les llega primero, otros después. Pero aquellos de nosotros que ya hemos vivido bastante, los de la tercera edad y los de la segunda se pueden contar también, sabemos esto, ¿no? Sabemos que el hombre exterior se va desgastando. Ese es el aguijón de la muerte, picando y picando y picando y desgastando. Que cuando nos levantamos en la mañana tenemos que ir un poquito suavecito, ¿verdad? Y las coyunturas, calentarlas un poquito. A algunos ya se le ha caído el pelo. Todo esto es el aguijón de la muerte. Todo esto, hermano. Pero para el que está en Cristo, Pablo dice, el hombre interior se va renovando. Y cuando esa transformación final ocurra, ¿dónde está ahora muerte tu aguijón? Ese aguijón va a desaparecer. No estará presente porque nos hemos vestido de incorrupción e inmortalidad. ¿Okay? Después Pablo dice, el poder del pecado es la ley. O sea, esto sigue una lógica, ¿no? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Esto es importantísimo. ¿Qué ley se está refiriendo? Bueno, en el contexto inmediato es la ley de Moisés, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Nosotros los que estamos en Cristo vivimos bajo la ley de Cristo, la ley del amor. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos está resumida toda esa ley. Toda esa ley. ¿Okay? Pero ¿qué dice Pablo aquí? Que el poder del pecado es la ley. Esto es lo que está diciendo Pablo. La ley en sí no es pecado, sino que las pasiones pecaminosas de nosotros son producidas por la ley. Eso está en Romanos capítulo 7. Escuche bien este concepto. No conociéramos el pecado si no nos dijeran qué es pecado. ¿Verdad que sí? Mire lo que Pablo dice en Romanos 7 y 8. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, ese es uno de los 10 mandamientos, el 10º, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de no codiciar, produjo en mí toda codicia, ¿verdad? Porque sin la ley el pecado está muerto. Mire, si la ley no dijera, no codiciarás, nosotros no conoceríamos lo que es la codicia. Y cuando nos dice, no codicies lo que tiene tu prójimo, lo ajeno, uno dice, ups, pequé. Y no solamente eso, todos los otros mandamientos, todas las otras cosas, ups, ese soy yo. La ley despierta en nosotros los pecados y nos lleva a reconocer que somos pecadores. Es lo que dice la Escritura. Pablo dice que la ley era como un ayo, como un instructor para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Para eso era la ley. Para decir, ups, yo tengo necesidad de un Salvador.
Y ese Salvador se llama Jesucristo, ¿no? Pablo dice en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No puedes justificarte ante Dios haciendo cosas buenas, porque la ley que te dice que esas cosas que estás haciendo son buenas, ¿okay?, es precisamente para dejarte saber que eres un pecador, no para justificarse ante Cristo. Aquí hay algo bien importante, mis queridos hermanos. La ley moral, ¿se acuerdan una de las preguntas existenciales? ¿Cómo debo vivir? Aquí están las reglas. El autor de la ley moral es Dios. Dios es el único que puede decir lo que es bueno y que es malo, porque Él es perfecto y puro. No podemos definir nosotros en nuestras propias opiniones lo que es bueno y lo que es malo. Eso fue lo que quiso hacer Adán y Eva. El contexto de Génesis es ese. Que Dios no te dijo que te ibas a morir. No te vas a morir nada. Serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso es una frase de hebreo, un hebraísmo, que significa tú puedes definir lo que es bueno y lo que es malo igual que Dios. Pues eso es lo que yo quiero hacer. Y el hombre ha estado haciendo eso desde ese día hasta el día de hoy. En su propio corazón, definiendo su propia ley y viviendo de acuerdo a ella. No puede ser así, porque el hombre es un hombre pecador y falible, y solamente va a ser su opinión. ¿Y quién es el árbitro que nos dice si yo creo una cosa y tú crees otra? Moralmente hablando, ¿quién decide entre nosotros dos quién está correcto? Dios es el único que puede decidir, absolutamente. Proverbios 3, del 5 al 7, que lo sabemos bastante, ¿verdad? Fíate de Jehová y no, ¿qué? De todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas o tus veredas, ¿no? Ahora, el versículo 7 es el que tenemos que saber. Ese es el que tenemos que saber. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, apártate del mal. Teme a Dios y apártate del mal. Lección número 1 para nosotros hoy. El que quiere definir el bien y el mal en su propia opinión es porque no teme a Dios. Y el que no teme a Dios no se aparta del mal. Y usted sabe por qué yo creo que hay tantos creyentes, entre comillas lo voy a poner, que viven vidas sin temor a Dios, haciendo cosas que Dios no permite. Les puedo dar varios ejemplos. Hay muchos creyentes que viven en concubinato, sin casarse. Eso es pecado. Pero ellos han determinado en su corazón, Dios no se molesta por eso. Yo no creo que eso está mal. No temen a Dios. Y les voy a someter que eso es porque no entienden la resurrección. No la entienden. Ya usted verá cómo vamos a atar todas estas cosas. El temor a Dios es lo que te aparta del mal, porque Dios define lo que es el mal. Y Él es el juez. Él es el juez. Lección número 2. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios también. ¿Por qué es el principio de la sabiduría? Porque te aparta del mal. Precisamente es así. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, porque el temor a Dios es lo que te aparta de hacer el mal. Y apartarte del mal es sabiduría. Amén, hermanos. Eclesiastés 12, del 13 al 14, pasaje que ya hemos dado. La conclusión de Salomón, que no entendió lo que sucedía debajo del sol en esta vida, no encontró nada bueno, vanidad, y finalmente dice, mira,
Esto es lo que te voy a aconsejar, ¿verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Apártate del mal, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios es el juez. Apártate del mal, apártate del mal, aléjate de lo que te aleja de Dios. Y el versículo 57, Pablo termina aquí: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Igual que Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esta contundente y arrolladora victoria sobre la muerte, se revela el misterio de la incorrupción. Esto es solamente para los verdaderos hijos de Dios. Ese es el misterio de la incorrupción. Victoria total y final sobre la muerte. Seremos incorruptibles. Y todo eso se debe a la resurrección de Cristo. Esa es la razón principal. Y el versículo 58, que es mi favorito, y este sí les puedo decir con toda honestidad, es uno de mis favoritos de toda la Escritura. De hecho, cuando yo dedico Biblias, este es el versículo que le pongo. Primera de Corintios 15, 58. Tremendo este versículo. Así que, por lo tanto, conclusión final, seremos resucitados, incorruptibles, inmortales, victoria sobre la muerte. Así que ustedes, hermanos que están vivos, manténganse firmes y constantes, abundando en la obra del Señor, sabiendo que nuestra obra en el Señor no es en vano. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo. Por la resurrección de Cristo. Firmes, dice Pablo aquí, inconmovibles, sin desmayar, sin renunciar, constante, que nada nos mueva, abundando en la obra del Señor, aquí en la tierra de los vivientes, en esta vanidad que hay debajo del sol, que los creyentes no la vemos como vanidad, ¿verdad que no? Porque cuando conocemos a Cristo, ya sabemos que tenemos valor, significado, propósito, identidad, origen, destino final. Y hacemos las cosas con gozo y con esa esperanza que no avergüenza. Amén, hermanos. Ahora, si usted se acuerda, en el versículo 2 de este capítulo, Pablo está explicando a la iglesia de Corinto, recordándole el evangelio que les predicó, y le dice: por el cual también, por ese evangelio, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y explicamos que se puede creer en vano, ¿verdad que sí? Una creencia intelectual, mental nada más. Los demonios creen en vano, ¿usted no cree? Y hay muchos que creen en vano, muchos. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero se les quedó aquí, nunca salió de aquí. Y las vidas que viven no reflejan esa creencia. Entonces me pregunté yo aquí, hermanos, ¿se podrá trabajar en vano? Porque dice aquí, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. Inmediatamente dije, ¿entonces se puede trabajar en vano? Pues claro que sí. Igual que creer en vano, ¿verdad? Me acordé de 1 Samuel 15, cuando Saúl tiene una victoria contundente sobre los amalequitas, que Dios le dio esa victoria y le dijo: extermina todo. Pero no, primero se trajo al rey y lo encadenó para decir: yo, Saúl, conquisté al rey de los amalecitas. Y después se trajo todas las mejores vacas, ovejas, cabras y todo lo mejor. Y Samuel va y le dice: oye, ¿y qué es eso que yo estoy oyendo? Esos mullidos de vacas y ovejas. Ah, no. Eso fue que el pueblo me lo pidió para sacrificárselo a Dios. Escucha bien esto.
Y Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Saúl, ¿tú crees que Jehová se complace más en tus obras de sacrificio o en que lo obedezcas? A ver, Saúl, tú me dices, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Usted sabe lo que es un holocausto? Es un sacrificio por pecado. Y así hay muchos hoy en día trabajando en obras muertas, tratando de portarse bien para acumular puntos con Dios, yendo a confesiones que no sirven para nada, rezándole a una estatua que tiene ojos y no ve, boca y no habla, oído y no oye, y pies y no caminan, que si hay un fuego en la casa se la tiene que llevar porque no puede caminar. Estas son obras muertas, tratando de justificarse con Dios. El profeta Miqueas, hombre, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que requiere Dios de ti? Que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. David, con su corazón destrozado por el pecado que había cometido, en el Salmo 51 le dice al Señor, versículos 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo te lo daría. Señor, déjame darte un sacrificio por este pecado, pero tú no lo quieres, Señor. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Isaías 29. Este pasaje lo citó el Señor Jesucristo en Mateo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con sus labios me honra, como hacemos muchos. Pero ojo, que de la abundancia del corazón sea lo que abre nuestras bocas. Porque dice aquí, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor, ¿se acuerdan del temor? El principio de la sabiduría, apartándose del mal. No es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Exactamente. Las personas que trabajan en vano, que viven vidas de penitencia, es porque el hombre le ha enseñado que haga eso. No es un verdadero temor a Jehová. Pero el corazón puro, contrito y humillado ha entendido lo que significa la resurrección. Ha entendido realmente el impacto de la resurrección en su vida. Persiste, persevera y permanece, abundando en la obra del Señor, porque sabe que no es en vano. Se esfuerza, espera en Dios con firmeza y constancia. Conclusión. ¿Realmente entiendes la importancia de la resurrección? Aquí voy a conectarlo todo. ¿Por qué la resurrección es importante? ¿Por qué la resurrección nos debe llevar a vivir estas vidas abundantes, en victoria, obedientes, y no a hacer trabajos vanos ni a creencias vanas? Y a estar firmes y constantes. Y voy a decir más, y a vencer nuestros pecados. Y a vivir más en el espíritu que en la carne. Todo eso se puede lograr si entendemos la resurrección. Les voy a tratar de pintar este retrato, ¿okay? A ver si se entiende claramente. Cuando uno visita un negocio, cualquier negocio, no importa que sea, usted es un cliente ahí y usted tiene una experiencia terrible en ese negocio, terrible. Está enfadado, no le va bien, algo pasó
y está a punto de salir por la puerta y llega el dueño del negocio y le dice, espérate, no te vayas. Yo sé que has tenido esta mala experiencia. Yo voy a resolver tu problema. No te preocupes, lo voy a resolver todo, voy a acomodar todo, vas a salir de aquí contento. Y el dueño del negocio, como es el dueño, hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere, ¿verdad? Y maneja las fichas y el cliente sale contentísimo de ahí. Muchas gracias, le dice. Y se va contento. La pregunta es esta para todos nosotros. ¿Usted cree que ese cliente le va a ser más leal a ese negocio que como si no hubiera pasado nada? Si hubiera ido al negocio, hubiera hecho lo que vino a hacer y se va. Pero por medio de esa experiencia, ¿no sería el cliente más leal a ese negocio? ¿Usted cree? Claro que sí. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, ¿ok? Y cuando la persona se desvive, no te preocupes. Es como dicen, el cliente siempre tiene razón, ¿verdad? Pues yo digo, wow, claro que sí que voy a volver. Claro que sí. ¿A qué voy, mis queridos hermanos? Dios es el dueño de toda la tierra. Dios fue el que dijo, la paga del pecado es la muerte. Dios fue el que maldijo la creación. Hizo que saliera caldos y espinos y que el hombre trabajara con el sudor de su frente y que las mujeres parieran con dolor y toda esta calamidad y toda esta vanidad que vemos. ¿Okay? Él es el dueño. Y nosotros pasamos por esta vida con estas experiencias, muchas de ellas no muy buenas. Y la más impactante de todas es la misma muerte. La misma muerte. Es lo peor. Y Dios dijo, yo voy a resolver tu problema. Yo te lo voy a resolver. Hizo lo imposible para que nosotros pudiéramos vivir una vida en victoria. ¿Para qué? Para que le seamos leales. Lealtad. Ese es el misterio. Ese es el significado de la resurrección. Si usted entiende lo que Cristo hizo por usted, le resolvió su problema de muerte, entonces eso debería llevarlo a usted a una lealtad incondicional, completamente incondicional. Y ese es el punto de todo esto. Y a ese grado es que tenemos que entender la resurrección. La resurrección resolvió nuestro problema del pecado, nuestro problema de corrupción, nuestro problema de una muerte eterna. Eso fue lo que hizo la resurrección. Por lo tanto, al igual que en el negocio, usted es leal al que le resolvió su problema. Y esa lealtad tiene que transformar su vida porque usted ha entendido ese concepto. Así que Cristo proveyó toda esta solución. El que no lo entiende de esta manera se queda estancado en lo superficial. Ese es el problema de muchos creyentes. Y quedándose estancado en lo superficial se hace vulnerable al pecado. Por eso hay tantos creyentes, mis queridos hermanos, que están en pornografía, en adicción, en pereza, que siguen viviendo para saciarse, igual que cualquier incrédulo, ¿no? Descuida su casa, descuida su matrimonio, porque no entiende la resurrección. No le está siendo leal al Señor que resolvió su problema. Yo espero que profundicemos realmente. Si estamos buscando una receta para vivir vidas en victoria, vidas abundantes como el Señor dijo que para eso vino, mire la resurrección y entienda el problema que el Señor le resolvió. Y sea leal y que esa lealtad se transforme en obras buenas, producto de ese amor y de esa lealtad.
Ahora, los hermanos de la alabanza pueden subir. Hay dos grupos, yo creo, de personas a las cuales puedo dirigir esta exhortación. Una es a los creyentes intelectuales y al incrédulo. Ambos están en la misma situación. Ambos no han conocido, no han entendido la resurrección. El incrédulo mucho menos. Y yo lo único que quiero decir es que ninguna de estas cosas que hemos dado aquí se trata de una religión. Acabamos de explicar precisamente que eso no es lo que Dios demanda de nosotros, que seamos religiosos y hagamos obras, ¿verdad? No se trata de nada de eso. De hecho, no se trata ni que vengas a esta iglesia. A mí me da igual. Si vienes a esta, vas a otra, vas a la católica, vas a donde sea, no vas a ninguna. A mí me da igual. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es presentarte a Cristo. Presentarte a aquel que resucitó para resolver tu problema. Presentártelo para que lo conozcas personalmente. A eso me llamó el Señor, a mí y a todos los que estamos en Cristo. Amén. Y eso es lo que quiero hacer, hermanos. Ahora, también quiero exhortar a aquellas personas que han profesado su fe en Cristo, ¿okay?, que realmente no han entendido la resurrección de la manera que la hemos explicado hoy, que fue la que resolvió nuestros problemas y le debemos una lealtad incondicional. Y están luchando con cosas en su vida, con pecados, sus matrimonios, sea lo que sea. También a esos voy a exhortar. Voy a exhortar. Y yo quiero que podamos nosotros con valentía, con sinceridad, con contrición de corazón, con humillación, venir a Cristo una vez más a pedirle perdón, quizás a rededicarle nuestra lealtad. Creo que esa es la mejor descripción. Rededicar nuestra lealtad a Cristo. Y eso es lo que voy a pedir. Incline su rostro, cierre sus ojos. Y toda aquella persona que quiera hacer esto, yo lo voy a invitar a que pase aquí al frente, sea conocer al Señor personalmente o rededicar su lealtad a Cristo. Rededicar su lealtad a Cristo. Mientras yo oro, usted puede pasar aquí. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, Señor. Primeramente, Señor, gracias. Gracias por la resurrección. Ahora sí podemos entender del problema que nos sacaste, Señor. Ahora podemos entender, Señor, que por medio de esta gloriosa resurrección que nos dará nuestros cuerpos incorruptibles e inmortales, Señor, la vida sí tiene valor, tiene significado y propósito para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pedimos, Señor, por cualquier persona aquí, Señor, que esté luchando en su vida, en el área que sea, no importa. Que tú le abras la mente, Señor, en estos momentos, para que entienda el significado real de la resurrección. Cómo es la solución a todos sus problemas. Que sí vale la pena, Señor, vivir. Que sí vale la pena dedicarte nuestras vidas en una lealtad incondicional, independientemente de las circunstancias, Señor. Que sí vale la pena, Señor, obrar, trabajar para ti, Señor. Que no es vanidad nuestra obra, Señor.
Pido por cualquier persona que no te conozca, Señor, de manera personal e individual, Señor, que tú lo traigas aquí al altar también, Señor, a que te conozca personalmente hoy, Señor. Que hoy, Señor, sea ese día en que él o ella entiendan la resurrección y cómo los pasaste de muerte a vida, Señor. Te damos las gracias, la honra, la gloria, Señor. Y seguiremos, Señor, predicando tu palabra, tu evangelio, y siendo agentes de luz, Señor, agentes de esperanzas por medio del poder de tu Espíritu Santo. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de hacer esto todas las semanas, Señor. Siempre te daremos la honra y la gloria. Y todo, Señor, todo es bajo el nombre y la autoridad de nuestro único y suficiente Salvador, aquel que resucitó, y le debemos toda nuestra lealtad. Amén y amén.